Era una tranquila mañana de domingo en el pequeño pueblo de Santa Esperanza. Las campanas de la iglesia repicaban como siempre, anunciando la misa, y las mujeres mayores, con sus rosarios en mano, se dirigían al templo, llenas de fe y esperanza. Sin embargo, ese día sería diferente, muy diferente. El padre Gabriel, un sacerdote joven y carismático, conocido por su bondad y su habilidad para sanar corazones heridos, se paró frente al púlpito con una expresión que nadie había visto antes. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz, habitualmente firme, temblaba mientras decía: «Queridas hermanas y hermanos, lo que estoy a punto de confesar cambiará para siempre la manera en que ven este lugar. Puede que nunca vuelvan a confiar en mí, pero no puedo seguir guardando silencio». El murmullo se extendió como una ola por la iglesia abarrotada. Las mujeres intercambiaban miradas de incredulidad, aferrándose más fuerte a sus rosarios. Nadie podía imaginar que el hombre en el que confiaban con sus secretos más profundos estaba a punto de revelar uno que destruiría su fe. ¿Qué harías si la persona en la que más confías esconde un oscuro secreto? Comenta abajo y suscríbete para más historias impactantes como esta. El padre Gabriel no siempre había sido un hombre atormentado. De hecho, durante años había sido el pilar de la comunidad. Los niños lo veían como un héroe, los hombres lo respetaban y las mujeres mayores lo adoraban. Era el hijo perfecto para muchas de ellas, quienes, con el paso de los años, habían perdido a sus propios hijos por la distancia, la vida o incluso la muerte. Gabriel siempre estaba ahí, en los bautizos, los matrimonios y también en los momentos de mayor tristeza. Su sonrisa tenía el poder de iluminar incluso los días más oscuros. Pero ahora, esa misma sonrisa parecía haberse desvanecido, dejando en su lugar un hombre quebrado por el peso de un secreto que llevaba años guardando. Todo comenzó una mañana, cuando Gabriel encontró un sobre en el buzón de la iglesia. Al principio pensó que era otra carta de agradecimiento de algún feligrés, pero lo que encontró dentro lo dejó helado. Fotografías antiguas, documentos desgastados por el tiempo y un mensaje escrito a mano que decía: «Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Ellos confiaron en ti». Gabriel sintió un nudo en la garganta al reconocer a algunas de las personas en las fotos. Eran líderes religiosos de alto rango, involucrados en actos tan oscuros que su sola existencia parecía una blasfemia. Pero lo peor no eran las imágenes, sino los recuerdos que empezaban a resurgir en su mente. Recuerdos que él mismo había reprimido desde que era un joven seminarista, porque enfrentarlos habría significado destruir todo lo que creía. Las noches de Gabriel comenzaron a llenarse de pesadillas. Cerraba los ojos y veía los rostros de aquellas personas que habían confiado en la iglesia, víctimas que habían sido traicionadas por quienes juraron protegerlas. Pero lo que más le dolía era imaginar a las mujeres mayores de su congregación, aquellas que veían en la iglesia su refugio, su hogar, su única esperanza. ¿Cómo podría decirles que todo esto es una mentira?, se preguntaba mientras las lágrimas corrían por su rostro. En silencio, rezaba, pero sentía que sus oraciones no eran escuchadas. La transformación de Gabriel no pasó desapercibida. Las mujeres comenzaron a notar su mirada perdida, sus silencios prolongados y la falta de energía en sus sermones. Doña Isabel, una mujer de 70 años que había perdido a su único hijo en un accidente, veía a Gabriel como el hijo que nunca más tendría. Preocupada, intentó acercarse a él, pero él siempre encontraba una excusa para evitarla. Lo que doña Isabel no sabía era que Gabriel la evitaba porque no podía soportar la idea de romperle el corazón con la verdad. Gabriel pasó noches enteras en vela, luchando con su conciencia. Sabía que si hablaba, destruiría la fe de toda la comunidad, especialmente la de aquellas mujeres mayores que lo veían como su último consuelo. Pero callar significaría ser cómplice de una red de corrupción y abuso. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar del padre Gabriel? ¿Revelarías la verdad o protegerías la fe de todos? Comenta abajo y comparte esta historia para saber qué opinan tus amigos. La noche en que Gabriel decidió finalmente hablar, el cielo parecía haber reflejado la tormenta que se desataba en su alma. Las nubes grises y pesadas ocultaban la luz de la luna, y una lluvia fría golpeaba las ventanas del despacho del sacerdote mientras él escribía, con manos temblorosas,
las palabras que compartiría con su congregación. Cada frase era como un puñal que atravesaba su corazón, porque sabía que las palabras no solo derrumbarían la confianza en él, sino que arrancarían de raíz la fe de muchas personas que habían dedicado su vida a la iglesia. ¿Qué diría doña Isabel, aquella mujer que había encontrado en la fe un consuelo tras la muerte de su hijo? ¿Cómo reaccionaría la señora Angélica, que a sus 80 años no faltaba a una sola misa porque decía que Dios era lo único que la mantenía viva? Gabriel tomó aire, pero no pudo evitar que las lágrimas cayeran sobre el papel, emborronando algunas palabras. Aún así siguió escribiendo. Sabía que no había marcha atrás. Esa verdad que había guardado durante tanto tiempo debía ser revelada, aunque le costara todo. Al terminar, Gabriel se arrodilló frente al crucifijo que colgaba en su oficina. Dios, si esto es un error, dame una señal. Pero si es lo correcto, dame la fuerza para enfrentar lo que viene. No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia y el eco de su propia respiración. Gabriel se levantó, tomó el sobre con las pruebas que había recibido semanas atrás y salió hacia la iglesia. La iglesia estaba más llena que nunca ese domingo. Parecía que el rumor de que algo importante iba a suceder se había esparcido como pólvora entre los feligreses. Las mujeres mayores estaban en primera fila, algunas con sus rosarios entrelazados entre los dedos, otras con pañuelos en las manos para limpiarse las lágrimas que solían derramar durante las emotivas homilías del padre Gabriel. Pero aquel día, Gabriel no comenzó con la sonrisa cálida que lo caracterizaba. No hizo bromas ni agradeció a las mujeres por traer las flores frescas que decoraban el altar. En lugar de eso, subió al púlpito con el sobre en la mano, lo colocó frente a él y miró a su audiencia. Hoy no habrá un sermón habitual. Hoy debo compartir con ustedes una verdad que cambiará la forma en la que ven este lugar y quizá a mí mismo. Su voz era grave, llena de un peso que parecía insostenible. El murmullo comenzó a extenderse entre los asistentes y Gabriel alzó la mano para pedir silencio. Durante años, este lugar ha sido para muchos un refugio, un símbolo de fe y esperanza, pero también ha sido un lugar donde se cometieron actos imperdonables, actos que destruyeron vidas y traicionaron a Dios. La conmoción fue inmediata. Algunas mujeres comenzaron a murmurar, otras se cubrieron la boca con las manos, y doña Isabel, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Gabriel continuó, con la voz quebrada. He recibido pruebas de que algunos de nuestros líderes, aquellos en quienes hemos confiado, han cometido abusos inaceptables. Y yo, por miedo, por cobardía, guardé silencio durante mucho tiempo. Pero ya no puedo hacerlo más. Dios no puede ser glorificado con mentiras. El impacto de las palabras de Gabriel fue inmediato y devastador. Algunas mujeres comenzaron a llorar desconsoladamente. Otras abandonaron la iglesia en medio de gritos y reproches. «Esto no puede ser cierto. ¡No puede ser cierto!», exclamaba doña Angélica, mientras una joven la ayudaba a salir del templo. Doña Isabel, en cambio, permaneció en su asiento, mirando fijamente al padre Gabriel con los ojos llenos de lágrimas y el corazón destrozado. «¿Cómo pudiste? Tú eras como un hijo para mí. ¿Por qué nos hiciste esto?», susurró, apenas audible. Gabriel bajó del púlpito y se acercó a ella, pero doña Isabel apartó la mirada, incapaz de enfrentarlo. «Yo confié en ti, Gabriel. Tú eras mi esperanza. Y ahora, ¿qué me queda?». Esas palabras fueron como una daga en el corazón de Gabriel. Quiso explicarle que lo hacía por amor a la verdad, pero sabía que nada de lo que dijera podría consolarla. No había manera de reparar ese dolor. La noticia del sermón de Gabriel se extendió rápidamente por el pueblo y más allá. Los medios locales se hicieron eco del escándalo, y la pequeña iglesia de Santa Esperanza se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre la corrupción en la iglesia. Gabriel fue señalado por muchos como un traidor, un hombre que había destruido la fe de toda una comunidad. Incluso aquellos que lo apoyaban lo hacían en silencio, temerosos de enfrentar el rechazo de los demás. Las mujeres mayores, aquellas que habían dedicado su vida a la iglesia, se sintieron completamente abandonadas. Algunas dejaron de asistir a misa, mientras que otras se refugiaron en sus hogares, incapaces de enfrentar la vergüenza y el dolor.
Gabriel, por su parte, se convirtió en un paria. Su única compañía eran las cartas anónimas de apoyo que recibía de personas que no se atrevían a mostrarse en público. ¿Qué opinas de lo que hizo el padre Gabriel? ¿Fue un héroe o un traidor? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias como esta. Gabriel pasó semanas recluido en la iglesia, evitando el contacto con el exterior. Cada día rezaba por las personas que había herido, pero también por aquellas a las que esperaba haber salvado al revelar la verdad. Sin embargo, la soledad y la culpa eran un peso insoportable. Una noche, mientras revisaba las cartas anónimas, encontró una que destacaba entre las demás. Era de doña Isabel. Gabriel, no puedo decir que te perdono, porque mi corazón todavía está roto, pero creo que hiciste lo correcto, aunque me duela admitirlo. Rezo por ti todas las noches, porque sé que tu carga es más pesada de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Espero que encuentres paz. Gabriel sostuvo la carta contra su pecho y lloró, como no lo había hecho desde que era un niño. Fue en ese momento que comprendió que su sacrificio, aunque doloroso, no había sido en vano. Finalmente, Gabriel tomó la decisión de abandonar el pueblo. Sabía que su presencia allí solo prolongaría el dolor de la comunidad. En una última misa, se despidió de los pocos que aún acudían a la iglesia. No sé si algún día podrán perdonarme, pero quiero que sepan que siempre rezaré por ustedes. Mi único deseo es que encuentren paz. Mientras el tren se alejaba del pueblo, Gabriel miró por última vez el campanario de la iglesia, que había sido su hogar. En su maleta llevaba las pruebas que había entregado a las autoridades, y en su corazón una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que su camino sería solitario, pero también sabía que había hecho lo correcto. Pero si crees que esta historia fue impactante, espera a conocer la historia de una hermana desconocida que aparece y destruye la vida de una familia perfecta con un secreto oscuro. Haz clic en el siguiente video para descubrir esta nueva y emocionante trama. No te la pierdas.